pública para la investigación de la desaparición del profesor Narciso González, estaba esa persona, Junior Sarita, que decía que el profesor Narciso González había estado en el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. Entonces se interrogó en esa ocasión al señor Junior Sarita y se hizo un descenso en ocasión de esas declaraciones que él dio. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones con relación a esas informaciones que él daba? Bueno, ¿qué valor le dio usted a esa? Lo que él decía no se compaginaba con la realidad, porque él decía una cosa de que había visto al profesor Narciso González en homicidio de la Policía Nacional, y cuando se fue al lugar de los hechos y se le preguntaba, creo que el magistrado Fran Soto, el que está aquí presente, era ayudante fiscal en ese momento, se le preguntaba sobre la posición que había visto el profesor Narciso González con respecto a al espacio físico, y no coincidía nada lo que él decía con las declaraciones que él dio al juez de instrucción, a mí como juez de instrucción. Aparte de las declaraciones del señor Sarita Lebrón, que dijo que vio al profesor Narciso en un lugar determinado y que usted luego comprobó que no eran concordantes sus declaraciones, ¿qué otra persona que dijera que haya visto a Narciso en cualquier recinto militar, usted interrogó o investigó? Bueno, hubo varias versiones sobre la desaparición del profesor Narciso González. Había una señora de nombre Paulina Alba, que ella decía que había estado en el despacho del secretario de Fuerzas Armadas, Constantino Matos Villanueva, y que él sonó el teléfono y que ella como que se incomodó por la llamada, y que ahí él hablaba, cuando cerró el teléfono, él habló como sobre que lo estaba llamando con respecto al profesor Narciso González. Se interrogó a la señora Paulina Alba, se interrogó al exsecretario Constantino Matos Villanueva. Ahí mismo se interrogó también al director del J2, y se requirieron todos los documentos. Se fueron también a la Fuerza Aérea, donde se decía también que había estado el profesor Narciso González, al hospital de la Fuerza Armada. Se interrogó a la persona que tenía que ver, la secretaria o la médico, el director del A2, que era el departamento investigativo de la Fuerza Aérea, al general Bencosme. O sea, todas las versiones como juez se valoraron y se investigaron todas. Ya que usted dice que todas las versiones fueron indagadas y usted interrogó un sinnúmero de personas, que por la lista que usted dice ahí es bastante extensa, dentro de esos interrogatorios y dentro de esas declaraciones que le prestaron a usted, surgió dentro de algunas de ellas la versión de que el profesor Narciso González pudo haberse suicidado. Bueno, la primera persona que habló, pero dijo que era difícil que se haya suicidado, fue el ex rector Roberto Santana. Creo que fue el segundo o el tercero que se interrogó, y dijo que era difícil que el profesor Narciso González se suicidara. También la versión más que sustentaba la del suicidio era el profesor Jimmy Sierra, que decía que después de la desaparición del profesor Narciso González, fue a la casa de doña Tati con el doctor Leonel Fernández, y que ahí, dice él, que se habló del suicidio del profesor Narciso González. Esa versión se confrontó con un amigo de él, de apellido Américo, y el señor Américo como también decía como que era difícil que el profesor Narciso González se haya suicidado.
pero quien habló básicamente del suicidio fue el profesor Jimmy Sierra. Cuando usted dice que el hoy presidente Leonel Fernández Reina y el profesor Jimmy Sierra se presentaron a la casa del profesor Narciso y que allí se habló del suicidio, específicamente, ¿qué se dijo ahí y quién lo dijo, si usted lo recuerda? Bueno, hace tanto tiempo que no. Sé que recuerdo que se hablaba de un suicidio moral, como que él prefería, según el profesor Jimmy Sierra, prefería ¿cómo es? salir antes que, o sea, el suicidio moral, que él prefería salirse que el suicidio moral, o sea que él no, como que él no iba a doblegarse en sus posiciones, y para eso prefería mejor no sé, no me recuerdo. ¿En qué año es que usted asume la sumaria de ese proceso? En el año 98, estamos hablando de 13 años. 98. ¿Y en qué año usted se desapodera del expediente ya, con una decisión? En el año 2001. Del 98 hasta el 2001. Sí. Dentro de ese lapso de tiempo, ¿escuchó usted la versión de que existía una carta que el profesor Narciso González había dejado donde hablaba de su situación económica, su situación familiar, su problema de salud, y hablaba de la posibilidad de suicidarse? ¿Escuchó usted hablar de la existencia de ese documento en ese periodo? No, nunca. Nunca. Nadie a usted le dijo que existía un documento que hablaba de eso. Okay. Si me lo hubiese dicho, lo hubiera requerido o hubiera indagado sobre ese documento. Ok. Cuando finalmente usted evacua una decisión, ¿recuerda usted si esa decisión fue recurrida? ¿Y cuál fue esa decisión suya? Bueno, se investigó a todos los mandos militares, los que se involucraban, se investigó a muchos militares, y en principio se dio mandamiento de prevención en contra de un exsecretario de la Fuerza Armada, un general y un coronel, y de los tres se envió a juicio al exsecretario de la Fuerza Armada, Constantino Matos Villanueva. ¿Y esa decisión fue recurrida? Sí, fue recurrida ante la Cámara de Calificación. Ante la Cámara de Calificación. ¿Cómo se compone la Cámara de Calificación? ¿Cómo está compuesta? Bueno, en esa época la Cámara de Calificación era el Tribunal de Segundo Grado, que decidía o verificaba sobre las decisiones de los jueces de instrucción, un juez de corte y dos jueces de primera instancia. Es decir, un tribunal colegiado, diríamos. Sí, un tribunal colegiado, sí. Compuesto por más de un juez. Sí, 3 jueces. ¿Y usted conoce cuál fue la decisión de ese tribunal colegiado con relación a la decisión que ya usted había evacuado? Claro, la Cámara de Calificación revocó la presa calificativa que había dado en cuanto a Constantino y le dio un auto de no lugar al señor Constantino Matos Villanueva. ¿Esas decisiones de ese tribunal colegiado son susceptibles de recursos? ¿Cuándo y cómo pueden ser recurridas? El Código Procesal Criminal antes decía que las decisiones de la Cámara de Calificación eran irrecurribles, lo que daba pie a que la Suprema Corte de Justicia le declarara inadmisibles esos recursos. Pero la Suprema estableció que si había una violación de derecho constitucional o derechos humanos, podía admitir esos recursos. ¿Tiene usted conocimiento de que esa decisión de ese tribunal colegiado, entiéndase la Cámara de Calificaciones, fue recurrida por los familiares de la supuesta víctima? Yo sé que el expediente llegó, creo que no, porque el expediente, después que la Cámara de Calificación dio el auto de no lugar, lo envió de nuevo al juzgado de instrucción, y por lo tanto tengo entendido que no se recurrió en caso. No fue recurrido. ¿No más preguntas? Muchas gracias, doctor Sánchez, por las preguntas planteadas en representación del Estado. Doy la palabra a continuación a la representación de las presuntas víctimas. Sírvase a indicar, por favor, quién hará uso de la palabra para este efecto.
Honorable